Del mendigo al millonario. La historia inspiradora de un hombre negro que triunfó. Eduardo siempre fue un misterio para Buenos Aires. Un hombre negro que de un día para otro pasó de ser casi invisible a convertirse en el dueño de una de las mansiones más lujosas de Palermo. ¿Cómo ocurrió? Nadie lo sabía, y eso solo alimentaba la leyenda. Cuentan que llegó a la ciudad sin un peso, vagando por las calles con la ropa rota y los ojos llenos de sueños. Pero golpeado por la vida, algunas voces murmuraban que tenía un secreto muy oscuro, que su fortuna no era solo fruto de negocios, sino de sombras que asustaban. Lo cierto es que Eduardo no era un millonario común. Su presencia imponía, pero su mirada era de algo que iba más allá del dinero, un vacío que retumbaba en cada rincón de su mansión. La gran casa en la calle del centro parecía un palacio, pero sus muros guardaban ecos de traiciones que lo hundían. Su esposa, Elena, lo había dejado años atrás. Se marchó sin advertencia. La mano que siempre había usado para contar billetes tembló al levantar a la niña. La llevaba en brazos, sintiendo cada hueso frágil y el olor a desesperanza que emanaba de ella. Corría, preguntando a los transeúntes por un hospital. La gente miraba, confundida, algunos con miedo, otros con asco. ¿Un millonario salvando a una piba de la calle? ¿Qué cosa rara pasa acá?, se murmuraba. Cuando Lucía despertó en la clínica, sus ojos se encontraron con los de Eduardo, y en ese instante todo pareció cambiar. Pero la tormenta que desató ese encuentro apenas comenzaba. De regreso en su mansión, Eduardo descubrió algo escalofriante: una puerta oculta detrás de un espejo en el estudio. La abrió con un temblor en la mano y encontró un diario, el secreto mejor guardado de Elena. Allí, con tinta temblorosa y palabras que cortaban como cuchillas, se revelaba un desgarrador misterio sobre la paternidad de Beatriz, su hija mayor. La verdad amenazaba con derrumbar todo. Mientras tanto, pero algo inesperado ardía en su pecho, un amor puro por Lucía que desafiaba el miedo y el dolor. ¿Podría dejar atrás el cinismo que lo devoraba? ¿Aceptar que el verdadero vínculo no se mide en sangre, sino en amor y lealtad? La puerta tras el espejo marcaría un antes y un después, un misterio que quemaba con preguntas sin respuestas. Eduardo estaba en la encrucijada, con el corazón hecho trizas y la familia al borde del colapso. La riqueza no podía comprar lo que más necesitaba: amor, verdad y redención. ¿Qué pasará con Lucía? ¿Logrará Eduardo encontrar la fuerza para sanar? ¿O su mundo se desmoronará para siempre bajo el peso de las mentiras? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! La tensión crecía en el ambiente, llenando la mansión con un aire pesado. Eduardo sostenía el diario en sus manos temblorosas, las palabras de Elena resonando en su mente como un eco desgarrador. Sin embargo, antes de que pudiera procesar la verdad, un grito desgarrador sirvió como disparador de una noche que cambiaría todo. ¡Papá!
Era Beatriz, ni siquiera sabía que estaba en la casa hasta ahora. Eduardo giró la cabeza justo a tiempo para ver a su hija colapsando en la entrada del estudio, su rostro pálido como la luna. Su cuerpo temblaba y los ojos llenos de lágrimas parecían absorber todo el horror a su alrededor. Lucía, Lucía ha desaparecido. El corazón de Eduardo se detuvo. Se sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. La niña, la única razón por la que había comenzado a desterrar la sombra de su cinismo. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, el miedo brotando en su pecho como una llama. Nadie la ha visto. Las palabras de Beatriz explotaron en su mente. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. «¡Llame a la policía!», gritó, pero su voz sonaba distante, casi ajena. Salió disparado de la habitación, con Beatriz pisándole los talones, mientras su mente empezaba a girar en espiral. ¿Por qué? ¿Cómo pudo dejarla sola? Una mezcla de culpa y terror se apoderó de él. Un teléfono sonó en la casa. El sonido resonó en el silencio tenso. Eduardo lo tomó. La voz del otro lado estaba temblando. «Eduardo, soy Laura, la enfermera del hospital. Necesito que vengas rápido. Hay algo que debes saber sobre Lucía». Sintió como si el mundo estuviera en cámara lenta. Su cuerpo se movía, pero su mente se detuvo. «¿Qué pasa? ¿Qué ocurre?» Es complicado, más de lo que creías en su historial médico. Una historia que podría cambiarlo todo. La voz se desvaneció en el teléfono, y Eduardo sintió cómo su estómago se convertía en plomo. «Voy en camino», gritó, convencido de que podría salvar a Lucía, que podría descubrir el secreto que había quedado oculto. La traición de Elena, la malicia de Beatriz, todo eso parecía pequeño comparado con el pesadilla que ahora enfrentaba. Mientras corría, la mansión se sentía menos como un hogar y más como una prisión. La angustia y el amor por Lucía se entrelazaban, empujándolo hacia algo que no podía comprender. ¿Qué había en el pasado de esa niña? ¿Por qué esa enfermera parecía tan asustada al hablar de ella? Al llegar al hospital, todo se volvió caótico. Los pasillos eran un laberinto confuso de luces y sombras. Un oficial de policía lo encontró. Su mirada decía mucho más que las palabras. «Eduardo, algo inesperado ha sucedido. Lucía fue». «¿Otra persona?». La voz de Eduardo resonó en el aire, frío gracias al helado dolor de la incerteza. «¿Quién? ¿Dónde está ella?». «No sabemos, nadie ha declarado haberla traído. Pero hay algo en su condición que puede ser complicado». Las palabras flotaron en el aire. Eduardo sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Más complicaciones, más secretos. Todo giraba en torno a Lucía y a él, en un torbellino de dudas. Beatriz estaba en el medio. Algo oscuro se movía entre las luces. De repente la enfermera apareció, pálida, con ojos llenos de pena. «Necesitamos hablar. Ya no es solo sobre la salud de Lucía. Esto es más grande de lo que pensabas. Han pasado cosas en su vida que nos obligan a reevaluar». Antes de que pudiera entender, un grito resonó desde el fondo del pasillo. El sonido atravesó su ser, un aviso, una advertencia. El pasado había regresado para reclamar lo que le pertenecía, y la verdad estaba a punto de estallar en su cara. Con la respiración entrecortada, Eduardo se dio cuenta de que la vida que había construido podía desmoronarse en un instante, llevándose consigo su único rayo de esperanza. ¿Qué secretos ocultaba Lucía? ¿Qué conexión la ataba a su propia historia? El miedo se apoderó de ella. Puede estar en peligro. Hay cosas que no sabes sobre su vida antes de llegar aquí.
cosas que podrían cambiarlo todo. Cada palabra de la enfermera era un puñetazo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Eduardo se sentía cada vez más perdido, su mente gallándome después de cada nuevo giro. Escucha, la situación de Lucía no es solo una cuestión de salud. Hay detalles en su historial médico que no debimos ocultar. Hace tiempo ha habido irregularidades y hay personas involucradas. En ese instante, un grito penetrante resonó en el pasillo. Era un grito desgarrador, casi animal. La enfermera se puso rígida. Sus ojos se agrandaron. Eso no debe estar sucediendo, murmuró. Eduardo sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz temblando. Se escuchó el caos de pasos apresurados a lo lejos. La enfermera se giró, su rostro pálido como un lienzo. ¡No! La palabra se le escapó, como un susurro aterrorizado. De repente, una figura apareció al final del pasillo. La silueta se movía frenéticamente mientras el sonido de las sirenas llenaba el ambiente. ¡Eduardo! La voz era familiar, desgarrada. Era Laura, la enfermera del hospital, pero el horror en su expresión era nuevo. ¡Eduardo! ¡Hay que irnos! Está sucediendo algo horrible aquí. Eduardo no entendía. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo que temíamos, Lucía, su pasado. Llegaron personas que buscan respuestas y vienen por ella. ¡No tienes tiempo! Debemos irnos ahora. Antes de que Eduardo pudiera hacer una pregunta más, un estruendo resonó y una puerta se estrelló en el fondo del pasillo. Más gritos, más caos. Eduardo sintió que su mundo se desmoronaba. La única luz que había encontrado estaba siendo atrapada por la oscuridad. «¡Sigue a Laura!», gritó la enfermera, empujando a Eduardo hacia el pasillo. ¡Corre! La adrenalina bombeaba en sus venas. Pasaron por pacientes aterrados, médicos confundidos. El aire estaba cargado de tensión. Eduardo no sabía hacia dónde ir, solo que Lucía corría peligro y el reloj avanzaba implacable. Justo cuando estaban a punto de salir, un grupo de hombres irrumpió. Sus miradas eran frías y calculadoras. «¡Deténganse!», uno de ellos gritó. Fue como si el tiempo se detuviera. Eduardo sintió el pánico recorrerlo. «No pueden llevársela. Es una niña». Sus palabras resonaron en su propia mente como un grito desesperado. Pero una voz del fondo lo detuvo. Lucía apareció, sudorosa y asustada, su pequeña figura destacándose en medio del caos. Pero no estaba sola. Alguien más estaba con ella, un hombre con una cicatriz en la mejilla y una mirada que helaba la sangre. Era una cara familiar, una que había seguido a Eduardo durante años en las sombras. «Sé lo que le hiciste a mi hermana». El hombre dijo: «Ahora es hora de que devuelvas lo que te pertenece». El corazón de Eduardo se detuvo. Miró a Lucía y luego a este extraño. La verdad lo golpeó como un mazo. Este hombre era su hermano perdido, un secreto que había intentado enterrar. Por Dios, todo lo que había creído saber estaba a punto de desplomarse en su espalda. «No puede ser», murmuró Eduardo, su mente girando entre vértigos de horror y revelaciones. Lucía no solo era una niña salvada por él, era la clave de algo mucho más grande. ¿Qué historia compartían? ¿Por qué ahora? Todo estaba a punto de cambiar. La oscuridad se acercaba y Eduardo se encontraba en medio de un tumulto de secretos, culpabilidades y revelaciones desgarradoras. Con el corazón en llamas y la realidad destrozándose a su alrededor, sabía que la lucha apenas comenzaba. La vida que conocía debía enfrentarse a una verdad que podría cambiarlo todo. ¿Qué lo esperaba al cruzar esa línea? La tensión en el aire era palpable. Eduardo se encontraba paralizado.
la mirada fija en Lucía, mientras el extraño con la cicatriz se acercaba lentamente. Cada paso un eco de su implicación en una historia que creía cerrada. El rostro de Lucía, entre el miedo y la confusión, iluminaba la sala oscura. Y Eduardo sintió que la realidad se desenfrenaba a su alrededor. ¿Qué haces aquí? Vine por ella, por ti, dijo el hombre. Su mirada oscura absorbía la luz. No sabes lo que ha pasado. No sabes qué te han ocultado. Antes de que Eduardo pudiera responder, un golpe resonó a la entrada. Era un grupo de policías. Su llegada parecía orquestada por una sinfonía de esperanzas rotas. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!, gritaron, sacando sus armas. Todos se congelaron. El tiempo se detuvo. Lucía, que hasta ese momento observaba, gritó: «¡No, no me lleves! ¡No quiero irme!». Las palabras salieron de su boca como un susurro en medio del caos. Fue un grito desgarrador que cortó el aire. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. El hombre con la cicatriz se adelantó, levantando las manos en un gesto de paz. «¡Esperen! ¡Ella es...». Pero el ruido de pasos apresurados ahogó su voz. Eduardo sabía que el destino de Lucía pendía de un hilo. Los policías se movieron, preparándose para apresar al extraño. En un instante, la violencia irrumpió. Unos hombres encapuchados aparecieron de la nada, lanzando gas lacrimógeno mientras daban órdenes. Las imágenes de terror e incomprensión llenaron la sala. Los gritos mezclados con los llantos de Lucía crearon una sinfonía de desespero. Eduardo vio a Lucía caer. Su pequeño cuerpo se tambaleó y su mente se volvió un torbellino. «¡Lucía, no!», gritó mientras se lanzaba hacia ella, pero un agente lo detuvo. «Atrévanse a tocarla y lo lamentarán». En ese momento, la figura del hombre con la cicatriz fue empujada hacia atrás, donde su mirada, antes llena de furia, se tornó sombría. «Eduardo, escucha. Ella es la única que puede romper la maldición». Las palabras lo paralizaron. «¿Qué dices? ¿Qué maldición?». Eduardo sintió que la realidad se desplazaba como un rompecabezas que revelaba piezas que nunca había considerado. Lucía es especial, no es quien crees que es. La verdad quedó atrapada en la atmósfera cargada. El hombre alzó la voz, pero los policías avanzaron con visores llenos de intención. Es tu hija, Eduardo. No eres su padre biológico». Las palabras cayeron como una bomba. La confusión se apoderó de Eduardo. «¡Eso no puede ser! La adoptamos, ¿verdad? Ella es de nuestra familia». Pero en el fondo, un desasosiego comenzó a abrirse camino. «Tu verdadera hija está en peligro. Lucía no es solo una niña. Su vida depende de que descubras la verdad». La declaración dejó a Eduardo atónito, su mente tratando de conectarlo todo. La imagen de su familia, el amor por Lucía, todo giraba en torno a esta revelación. Sin poder profesar, vio cómo los hombres encapuchados se dispersaban por la sala, mientras la confusión crecía. «¡No! ¡Regresen!», gritó, pero su voz era un eco perdido en la tormenta. Eduardo se debatía entre la voluntad de salvar a Lucía y desmarcarse de la verdad que comenzaba a incurrir en su alma. «¡Sálvala! ¡Por favor!», imploró. Cada palabra era una cadena que lo mantenía cautivo. «Es la única forma de salvar lo que queda de tu familia», el hombre replicó, sus ojos fijos en los de Eduardo, llenos de una desesperación familiar. La angustia se mezclaba con dolor, y entonces surgió un nuevo grito en la profundidad del laberinto. Un estruendo en la puerta principal. La entrada se desplomó en un Caleb de escombros.
Siluetas que Eduardo reconoció aparecieron entre el humo. Personas vestidas de negro, con miradas fijas y sin escrúpulos. Un hombre apareció, destacado entre la multitud. Era alguien que Eduardo nunca pensó ver de nuevo. «Increíble encontrarte aquí, hermano», dijo aquel hombre, una sonrisa de triunfo en sus labios. «Largo tiempo hemos estado esperando este momento». Todo el mundo dejó de moverse. Eduardo sentía que el tiempo se había detenido, su mente intentando asimilar el hecho de que la oscuridad de su pasado había regresado. Y su propia familia ya no era lo que creía. El rostro de Lucía, entre el miedo y la confusión, iluminaba la sala oscura, y Eduardo sintió que la realidad se desenfrenaba a su alrededor. «¿Qué haces aquí?» La voz de Eduardo tembló, llena de angustia. Se preguntó si había garras que lo ataban a este hombre que afirmaba ser su hermano. El silencio se alargó como un hilo tenso, traspasado solo por el murmullo del caos a su alrededor. «Vine por ella, por ti», dijo el hombre. Su mirada oscura absorbía la luz. «No sabes lo que ha pasado. No sabes qué te han ocultado». Antes de que Eduardo pudiera responder, un golpe resonó a la entrada. Era un grupo de policías. Su llegada parecía orquestada por una sinfonía de esperanzas rotas. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritaron, sacando sus armas. Todos se congelaron. El tiempo se detuvo. Lucía, que hasta ese momento observaba, gritó: «¡No! ¡No me lleves! ¡No quiero irme!». Las palabras salieron de su boca como un susurro en medio del caos. Fue un grito desgarrador que cortó el aire. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. El hombre con la cicatriz se adelantó, levantando las manos en un gesto de paz. «¡Esperen! ¡Ella es!». Pero el ruido de pasos apresurados ahogó su voz. Eduardo sabía que el destino de Lucía pendía de un hilo. Los policías se movieron, preparándose para apresar al extraño. En un instante, la violencia irrumpió. Unos hombres encapuchados aparecieron de la nada, lanzando gas lacrimógeno mientras daban órdenes. Las imágenes de terror e incomprensión llenaron la sala. Los gritos mezclados con los llantos de Lucía crearon una sinfonía de desespero. Eduardo vio a Lucía caer. Su pequeño cuerpo se tambaleó y su mente se volvió un torbellino. «¡Lucía, no!», gritó, mientras se lanzaba hacia ella. Pero un agente lo detuvo. «¡Atrévanse a tocarla y lo lamentarán!». En ese momento, la figura del hombre con la cicatriz fue empujada hacia atrás, donde su mirada, antes llena de furia, se tornó sombría. «Eduardo, escucha. Ella es la única que puede romper la maldición». Las palabras lo paralizaron. «¿Qué dices? ¿Qué maldición?». La confusión se apoderó de Eduardo. «Eso no puede ser. La adoptamos, ¿verdad? Ella es de nuestra familia». Pero en el fondo, un desasosiego comenzó a abrirse camino. «Lucía es especial. No es quien crees que es». La verdad quedó atrapada en la atmósfera cargada. El hombre alzó la voz, pero los policías avanzaron, con visores llenos de intención. Eduardo sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Es tu hija, Eduardo. No eres su padre biológico». Las palabras cayeron como una bomba. La confusión se apoderó de Eduardo. «¡Eso no puede ser! Tu verdadera hija está en peligro. Lucía no es solo una niña. Su vida depende de que descubras la verdad.
La declaración dejó a Eduardo atónito, su mente tratando de conectarlo todo. La imagen de su familia, el amor por Lucía, todo giraba en torno a esta revelación. Sin poder procesar, vio cómo los hombres encapuchados se dispersaban por la sala, mientras la confusión crecía. ¡No! ¡Regresen!, gritó, pero su voz era un eco perdido en la tormenta. Eduardo se debatía entre la voluntad de salvar a Lucía y desmarcarse de la verdad que comenzaba a incurrir en su alma. «¡Sálvala! ¡Por favor!», imploró. Cada palabra era una cadena que lo mantenía cautivo. «Es la única forma de salvar lo que queda de tu familia», el hombre replicó, sus ojos fijos en los de Eduardo, llenos de una desesperación familiar. La angustia se mezclaba con dolor, y entonces surgió un nuevo grito en la profundidad del laberinto. Un estruendo en la puerta principal. La entrada se desplomó en un cúmulo de siluetas que Eduardo reconoció aparecieron entre el humo. Eran mujeres y hombres vestidos de negro, con miradas fijas y sin escrúpulos. Un hombre apareció, destacado entre la multitud. Era alguien que Eduardo nunca pensó ver de nuevo. «Increíble encontrarte aquí, hermano», dijo aquel hombre, una sonrisa de triunfo en sus labios. «Largo tiempo hemos estado esperando este momento». Todo el mundo dejó de moverse. El corazón de Eduardo latía como un tambor. No podía ser. «¿Tú?», balbuceó. Era su hermano, el que había creído perdido, el que traía consigo la sombra de un pasado que había intentado borrar. «Tu hija, la que creías que adoptaste, es parte de nuestra sangre. Y no solo eso», la voz de su hermano se elevó, rasgando el aire. «Después, tú también tienes un secreto, Eduardo. La muerte de la madre de Lucía no fue un accidente. Fue un sacrificio. Por ti. Por nosotros». La revelación lo dejó sin aliento. Su historia nunca había sido solo suya. Miró a Lucía, llena de terror e inocencia, y sintió que todo se oscurecía. En ese instante las paredes de la mansión se hicieron eco de las verdades ocultas. Los susurros de las sombras llenaban el aire. Secretos enterrados, viejos rencores, y la única luz que lo mantenía en pie temblaba. Las figuras de negro empezaron a avanzar. La tensión era gravosa. Eduardo se enfrentó a su hermano. La rabia y el miedo combinándose en un mismo torrente. «No permitiré que te lleves a Lucía». Pero dentro de él, una chispa de duda empezó a encenderse. ¿Quién era realmente el monstruo en esta historia? La noche apenas comenzaba, y al cruzar la línea entre la verdad y la traición, Eduardo comprendía que el caos se avecinaba. La tensión en el aire era palpable. Eduardo se encontraba paralizado, la mirada fija en Lucía, mientras el extraño con la cicatriz se acercaba lentamente. Cada paso un eco de su implicación. Se preguntó nuevamente si había garras que lo ataban a este hombre que afirmaba ser su hermano. El silencio se alargó como un hilo tenso, traspasado solo por el murmullo del caos a su alrededor. «Vine por ella, por ti», dijo el hombre. Su mirada oscura absorbía la luz. «No sabes lo que ha pasado. No sabes qué te han ocultado». Antes de que Eduardo pudiera responder, un golpe resonó a la entrada. Era un grupo de policías. Su llegada parecía orquestada por una sinfonía de esperanzas rotas. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!», gritaron, sacando sus armas. Todos se congelaron. El tiempo se detuvo. Lucía, que hasta ese momento observaba, gritó: «¡No! ¡No me lleves! ¡No quiero irme!». Las palabras salieron de su boca como un susurro en medio del caos. Fue un grito desgarrador que cortó el aire.
Eduardo sintió que el corazón se le detenía. El hombre con la cicatriz se adelantó, levantando las manos en un gesto de paz. ¡Esperen! ¡Ella es! Pero el ruido de pasos apresurados ahogó su voz. Eduardo sabía que el destino de Lucía pendía de un hilo. Los policías se movieron, preparándose para apresar al extraño. En un instante, la violencia irrumpió. Unos hombres encapuchados aparecieron de la nada, lanzando gas lacrimógeno mientras daban órdenes. Las imágenes de terror e incomprensión llenaron la sala. Los gritos mezclados con los llantos de Lucía crearon una sinfonía de desespero. Eduardo vio a Lucía caer. Su pequeño cuerpo se tambaleó y su mente se volvió un torbellino. ¡Lucía, no!, gritó mientras se lanzaba hacia ella. Pero un agente lo detuvo. «Atrévanse a tocarla y lo lamentarán». En ese momento, la figura del hombre con la cicatriz fue empujada hacia atrás, donde su mirada, antes llena de furia, se tornó sombría. «Escucha, ella es la única que puede romper la maldición». Las palabras lo paralizaron. «¿Qué dices? ¿Qué maldición?». La confusión se apoderó de Eduardo. «Eso no puede ser. La adoptamos, ¿verdad? Ella es de nuestra familia». Pero en el fondo, un nudo se formaba en su garganta. Lucía es especial. No es quien crees que es. La verdad quedó atrapada en la atmósfera cargada. El hombre alzó la voz, pero los policías avanzaron, con visores llenos de intención. Eduardo sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Es tu hija, Eduardo. No es su padre biológico». Las palabras cayeron como una bomba. La confusión se apoderó de Eduardo. «Eso no puede ser. La adoptamos, ¿verdad? Ella es de nuestra familia». Pero en el fondo, un nudo se formaba en su garganta. «Tu verdadera hija está en peligro. Lucía no es solo una niña. Su vida depende de que descubras la verdad». La declaración dejó a Eduardo atónito, su mente tratando de conectar todo. La imagen de su familia, el amor por Lucía. Todo giraba en torno a esta revelación. Y entonces sucedió. Un estruendo, el sonido de una explosión ciega, llenó la sala. Una nube de humo negro y espeso envolvió todo, como si el tiempo se detuviera. Los gritos se transformaron en un caos ensordecedor. En medio de la nube, las siluetas se delineaban borrosas, pero Eduardo vislumbró una figura familiar. El rostro de Elena, su ex esposa, emergió entre el humo, y Eduardo sintió como si el suelo se desvaneciera debajo de él. «¡Eduardo!», gritó, su voz atravesando el caos. «Necesito que me escuches. Ella es nuestra hija». El aire se hizo pesado. Eduardo no podía procesar. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad se mezcló con el horror en su voz. La mirada de Elena era una mezcla de miedo y determinación. «Lucía es Beatriz, una fusión de las vidas que creímos perder». Las palabras de Elena golpeaban como truenos. «Tu madre. La detuvieron, Eduardo. Ella quería protegerlas a ambas. No sabía cómo explicarlo». Eduardo sintió que el aire se le escapaba. La verdad se desafía como humo. ¿Qué significa eso?». La pregunta resonó en el aire cargado. «No hay tiempo. Debemos salir de aquí. Todo este plan es mayor de lo que imaginas». Elena extendió la mano hacia Lucía, pero su mirada se llenó de desesperación. Justo en ese instante, los hombres encapuchados se acercaron, su intención clara y peligrosa. Eduardo miró a Lucía, su mundo dañado girando a su alrededor.
La intersección de su destino familiar se dibujaba con inscripciones que jamás imaginó. En un momento, todo lo que conocía se tambaleaba. «No, no puedes llevártela», rugió, viendo cómo los hombres tensaban la situación. Pero la vida parecía empujarlo a su principal encadenamiento. Los policías lanzaron un grito de alerta, mientras el humo comenzaba a disiparse, y el panorama se tornaba aterrador. Las verdades volvieron a girar en un sinfín oscuro. ¿Qué más había allí? ¿Qué secretos aún aguardaban bajo la superficie? Eduardo sintió que todo se desmoronaba. Mientras intentaba procesar, el rostro angustiado de Lucía lo miraba con ojos llenos de terror y desconfianza. ¿Quién soy realmente? La pregunta resonó en su corazón como un eco desgastado. La noche apenas comenzaba y el destino de todos estaba en juego. La verdad, devastadora y más aterradora que la sombra de su pasado, asomaba como un viento helado, llevándolo a un precipicio del que no podía escapar. El caos había desatado una tormenta, y Eduardo, enfrentándose a secretos inconfesables, se dio cuenta de que el camino hacia adelante estaría pavimentado con dolor y revelaciones implacables. La tensión en el aire era palpable. Eduardo se encontraba paralizado, la mirada fija en Lucía, mientras el extraño con la cicatriz se acercaba lentamente, cada paso un eco de su implicación en una historia que creía cerrada. El rostro de Lucía, entre el miedo y la confusión, iluminaba la sala oscura, y Eduardo sintió que la realidad se desenfrenaba a su alrededor. «¿Qué estás haciendo aquí?». La voz de Eduardo tembló, llena de angustia. Se preguntó nuevamente si había garras que lo ataban a este hombre que afirmaba ser su hermano. El silencio se alargó como un hilo tenso, traspasado solo por el murmullo del caos a su alrededor. «Vine por ella, por ti», dijo el hombre. Su mirada oscura absorbía la luz. «No sabes lo que ha pasado. No sabes qué te han ocultado». Antes de que Eduardo «¡Nadie se mueve!», gritaron, sacando sus armas. Todos se congelaron. El tiempo se detuvo. Lucía, que hasta ese momento observaba, gritó: «¡No, no me lleves! ¡No quiero irme!». Las palabras salieron de su boca como un susurro en medio del caos. Fue un grito desgarrador que cortó el aire. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. El hombre con la cicatriz se adelantó, levantando las manos en un gesto de paz. «¡Esperen! ¡Ella es!». Pero el ruido de pasos apresurados ahogó su voz. Eduardo sabía que el destino de Lucía pendía de un hilo. Los policías se movieron, preparándose para apresar al extraño. En un instante, la violencia irrumpió. Unos hombres encapuchados aparecieron de la nada, lanzando gas lacrimógeno mientras daban órdenes. Las imágenes de terror e incomprensión llenaron la sala. Los gritos mezclados con los llantos de Lucía crearon una sinfonía de desespero. Eduardo vio a Lucía caer. Su pequeño cuerpo se tambaleó y su mente se volvió un torbellino. «¡Lucía, no!», gritó mientras se lanzaba hacia ella, pero un agente lo detuvo. «Atrévanse a tocarla y lo lamentarán». En ese momento, la figura del hombre con la cicatriz fue empujada hacia atrás, donde su mirada, antes llena de furia, se tornó sombría. «Eduardo, escucha. Ella es la única que puede romper la maldición». Las palabras lo paralizaron. «¿Qué dices? ¿Qué maldición?». La confusión se apoderó de Eduardo. «Eso no puede ser. La adoptamos, ¿verdad? Ella es de nuestra familia». Pero en el fondo, un nudo se formaba en su garganta. «Lucía es especial. No es quien crees que es». La verdad quedó atrapada en la atmósfera cargada. El hombre
alzó la voz, pero los policías avanzaron, con visores llenos de intención. Eduardo sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Es tu hija, Eduardo. No eres su padre biológico. Las palabras cayeron como una bomba. La confusión se apoderó de Eduardo. Eso no puede ser. La adoptamos, ¿verdad? Ella es de nuestra familia. Pero en el fondo un nudo se formaba en su garganta. Y entonces sucedió. Un estruendo, el sonido de una explosión ciega, llenó la sala. Una nube de humo negro y espeso envolvió todo, como si el tiempo se detuviera. Los gritos se transformaron en un caos ensordecedor. En medio de la nube, las siluetas se delineaban borrosas. Pero Eduardo vislumbró una figura familiar. El rostro de Elena, su exesposa, emergió entre el humo. Y Eduardo sintió como si el suelo se desvaneciera debajo de él. ¡Eduardo!, gritó, su voz atravesando el caos. «Necesito que me escuches. Ella es nuestra hija». El aire se hizo pesado. Eduardo no podía procesar. «¿Qué estás diciendo?» La incredulidad se mezcló con el horror en su voz. La mirada de Elena era una mezcla de miedo y determinación. Lucía es Beatriz, una fusión de las vidas que creímos perder. Las palabras de Elena golpeaban como truenos. Tu madre la detuvieron, Eduardo. Ella quería protegerlas a ambas. No sabía cómo explicarlo. Mientras la verdad se desplomaba sobre él, Eduardo sintió un temblor recorrer su cuerpo. Todas las historias que había escuchado, todo lo que había perdido, todo encajaba, pero a un costo aterrador. La confusión se convirtió en pánico. Cada segundo que pasaba, los hombres encapuchados avanzaban. Cada rostro era un enemigo. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, balbuceó, sintiéndose atrapado entre dos mundos que lo llamaban. La confusión lo consumía. Lucía, su pequeña Lucía, y ahora resultado de una historia de traiciones, secretos. No puedo permitir que se la lleven. El pánico se transformó en desesperación. La figura familiar de su madre resonaba en su mente, ese antiguo dolor que había enterrado. De repente, un grito rasgó el aire. Una mujer entre el humo, su rostro roto de miedo. Era una escena familiar, un eco de su infancia, un puente hacia terribles recuerdos. «¡Están aquí! ¡Mamá, escóndete!», gritaron unos niños, aterrorizados. Eduardo reconoció los rostros. Eran Beatriz y otros niños que creía muertos. Su corazón se detuvo. Todo el horror que había intentado dejar atrás se materializaba frente a él. Los policías retrocedieron un paso. Los hombres con capuchas empezaron a dispersarse. La verdad lo azotó. Nunca fueron solo sombras. Eran ecos de su historia, cada uno de ellos cargando un secreto. La figura encapuchada que lideraba se giró con una risa burlona, su rostro permanentemente oculto. «¿Qué lo dije, Eduardo? Lo que has perdido no está perdido para siempre». En ese instante, un ruido ensordecedor retumbó y otro grupo irrumpió en la sala. Era un grupo de mujeres poderosas, armadas hasta los dientes, y Eduardo reconoció a algunos de sus aliados más antiguos. En un giro del destino, el caos se desató. El conflicto ahora era más grande que él, más profundo. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Cuáles eran las lealtades verdaderas en este torbellino de revelaciones? Eduardo miró a Lucía, o mejor dicho, Beatriz. En ese momento todo su mundo se tambaleó. ¿Y si todo lo que había creído era una mentira? Las preguntas comenzaron a despejarse, pero el caos no se detendría. La confusión reinaba, y Eduardo sabía que el tiempo se agotaba. La noche apenas comenzaba.
vida que conocía iba a desmoronarse, llevándose consigo cada fragmento de verdad que pensaba poseer. ¿Qué haría ahora? La tensión en el aire era palpable. Eduardo se encontraba paralizado, la mirada fija. El rostro de Lucía, entre el miedo y la confusión, iluminaba la sala oscura, y Eduardo sintió que la realidad se desenfrenaba a su alrededor. ¿Qué estás haciendo aquí? La voz de Eduardo tembló, llena de angustia. Se preguntó nuevamente si había garras que lo ataban a este hombre que afirmaba ser su hermano. El silencio se alargó como un hilo tenso, traspasado solo por el murmullo del caos a su alrededor. «Vine por ella, por ti», dijo el hombre. Su mirada oscura absorbía la luz. «No sabes lo que ha pasado. No sabes qué te han ocultado». Antes de que Eduardo pudiera responder, un golpe resonó a la entrada. Era un grupo de policías. Su llegada parecía orquestada por una sinfonía de esperanzas rotas. ¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!, gritaron, sacando sus armas. Todos se congelaron. El tiempo se detuvo. Lucía, que hasta ese momento observaba, gritó: «¡No me lleves! ¡No quiero irme!». Las palabras salieron de su boca como un susurro en medio del caos. Fue un grito desgarrador que cortó el aire. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. El hombre con la cicatriz se adelantó, levantando las manos en un gesto de paz. «¡Esperen! ¡Ella es!». Pero el ruido de pasos apresurados ahogó su voz. Eduardo sabía que el destino de Lucía pendía de un hilo. Los policías se movieron, preparándose para apresar al extraño. En un instante, la violencia irrumpió. Unos hombres encapuchados aparecieron de la nada, lanzando gas lacrimógeno. Mientras daban órdenes, las imágenes de terror e incomprensión llenaron la sala. Los gritos mezclados con los llantos de Lucía crearon una sinfonía de desespero. Eduardo vio a Lucía caer. Su pequeño cuerpo se tambaleó y su mente se volvió un torbellino. «¡Lucía, no!», gritó mientras se lanzaba hacia ella. Pero un agente lo detuvo. «Atrévanse a tocarla y lo lamentarán». En ese momento, la figura del hombre con la cicatriz fue empujada hacia atrás, donde su mirada, antes llena de furia, se tornó sombría. «Eduardo, escucha. Ella es la única que puede romper la maldición». Las palabras lo paralizaron. «¿Qué dices? ¿Qué maldición?». «La confusión. Ella es de nuestra familia». Pero en el fondo, un nudo se formaba en su garganta. «Lucía es especial. No es quien crees que es». La verdad quedó atrapada en la atmósfera cargada. El hombre alzó la voz, pero los policías avanzaron, con visores llenos de intención. Eduardo sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Es tu hija, Eduardo. No eres su padre biológico». Las palabras cayeron como una bomba. La confusión se apoderó de Eduardo. «Eso no puede ser. La adoptamos, ¿verdad? Ella es de nuestra familia». Pero en el fondo, un nudo se formaba en su garganta. Y entonces sucedió. Un estruendo, el sonido de una explosión ciega, llenó la sala. Una nube de humo negro y espeso envolvió todo, como si el tiempo se detuviera. Los gritos se transformaron en un caos ensordecedor. En medio de la nube, las siluetas se delineaban borrosas, pero Eduardo vislumbró una figura familiar. El rostro de Elena, su ex-esposa, emergió entre el humo, y Eduardo sintió como si el suelo se desvaneciera debajo de él. «¡Eduardo!», gritó, su voz atravesando el caos. «Necesito que me escuches. Ella es nuestra hija».
El aire se hizo pesado. Eduardo no podía profesar. ¿Qué estás diciendo? La incredulidad se mezcló con el horror en su voz. La mirada de Elena era una mezcla de miedo y determinación. Lucía es Beatriz. Una fusión de las vidas que creímos perder. Las palabras de Elena golpeaban como truenos. Tu madre la detuvieron, Eduardo. Ella quería protegerlas a ambas. No sabía cómo explicarlo. Mientras la verdad se desplomaba sobre él, Eduardo sintió un temblor recorrer su cuerpo. Todas las historias que había escuchado, todo lo que había perdido, todo encajaba, pero a un costo aterrador. La confusión se convirtió en pánico. Cada segundo que pasaba, los hombres encapuchados avanzaban. Cada rostro era un enemigo. ¿Qué? ¿Cómo es posible?, balbució, sintiéndose atrapado entre dos mundos que lo llamaban. La confusión lo consumía. Lucía, su pequeña Lucía, y ahora resultado de una historia de traiciones, secretos. No, no puedo permitir que se la lleven. El pánico se transformó en desesperación. La figura familiar de su madre resonaba en su mente, ese antiguo dolor que había enterrado. De repente, un grito rasgó el aire. Una mujer entre el humo, su rostro roto de miedo. Era una escena familiar, un eco de su infancia, un puente hacia terribles recuerdos. «¡Están aquí! ¡Mamá, escóndete!», gritaron unos niños, aterrorizados. Eduardo reconoció los rostros. Eran Beatriz y otros niños que creía muertos. Su corazón se detuvo. Todo el horror que había intentado dejar atrás se materializaba frente a él. Los policías retrocedieron un paso. Los hombres con capuchas empezaron a dispersarse. La verdad lo azotó. Nunca fueron solo sombras. Eran ecos de su historia, cada uno de ellos cargando un secreto. La figura encapuchada que lideraba se giró con una risa burlona, su rostro permanentemente oculto. «Te lo dije, Eduardo. Lo que has perdido no está perdido para siempre». En ese instante, un ruido ensordecedor retumbó y otro grupo irrumpió en la sala. Era un grupo de mujeres poderosas, armadas hasta los dientes. Y Eduardo reconoció a algunos de sus aliados más antiguos. En un giro del destino, el caos se desató. El conflicto ahora era más grande que él, más profundo. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Cuáles eran las lealtades verdaderas en este torbellino de revelaciones? Eduardo miró a Lucía, o mejor dicho, Beatriz. En ese momento, todo su mundo se tambaleó. ¿Y si todo lo que había creído era una mentira? Las preguntas comenzaron a despejarse, pero el caos no se detendría. La confusión reinaba y Eduardo sabía que el tiempo se agotaba. La noche apenas comenzaba. La vida que conocía iba a desmoronarse, llevándose consigo cada fragmento de verdad que pensaba poseer. ¿Qué haría ahora? La tensión en el aire era palpable. Eduardo se encontraba paralizado, la mirada fija en Lucía, mientras el extraño con la cicatriz se acercaba lentamente, cada paso un eco de su implicación en una historia que creía cerrada. El rostro de Lucía, entre el miedo y la confusión, iluminaba la sala oscura, y Eduardo sintió que la realidad se desenfrenaba a su alrededor. Se preguntó nuevamente si había garras que lo ataban a este hombre, que afirmaba ser su hermano. El silencio se alargó como un hilo tenso, traspasado solo por el murmullo del caos a su alrededor. «Vine por ella, por ti», dijo el hombre. Su mirada oscura absorbía la luz. «No sabes lo que ha pasado. No sabes qué te han ocultado». Antes de que Eduardo pudiera responder, un golpe resonó a la entrada. Era un grupo de policías. Su llegada parecía orquestada por una sinfonía de esperanzas rotas. «¡Al suelo! ¡Nadie se mueve!».
gritaron, sacando sus armas. Todos se congelaron. El tiempo se detuvo. Lucía, que hasta ese momento observaba, gritó: «¡No! ¡No me lleves! ¡No quiero irme!». Las palabras salieron de su boca como un susurro en medio del caos. Fue un grito desgarrador que cortó el aire. Eduardo sintió que el corazón se le detenía. El hombre con la cicatriz se adelantó, levantando las manos en un gesto de paz. «¡Esperen! ¡Ella es!». Pero el ruido de pasos apresurados ahogó su voz. Eduardo sabía que el destino de Lucía pendía de un hilo. Los policías se movieron, preparándose para apresar al extraño. En un instante, la violencia irrumpió. Unos hombres encapuchados aparecieron de la nada, lanzando gas lacrimógeno mientras daban órdenes. Las imágenes de terror e incomprensión llenaron la sala. Los gritos mezclados con los llantos de Lucía crearon una sinfonía de desespero. Eduardo vio a Lucía caer. Su pequeño cuerpo se tambaleó y su mente se volvió un torbellino. Lucía «¡No!» gritó mientras se lanzaba hacia ella. Pero un agente lo detuvo. «Atrévanse a tocarla y lo lamentarán». En ese momento, la figura del hombre con la cicatriz fue empujada hacia atrás, donde su mirada, antes llena de furia, se tornó sombría. «Eduardo, escucha. Ella es la única que puede romper la maldición». Las palabras lo paralizaron. «¿Qué dices? ¿Qué maldición?». La confusión se apoderó de Eduardo. «Eso no puede ser. La adoptamos, ¿verdad? Es de nuestra familia». Pero en el fondo, un nudo se formaba en su garganta. «Lucía es especial. No es quien crees que es». La verdad quedó atrapada en la atmósfera cargada. El hombre alzó la voz, pero los policías avanzaron con visores llenos de intención. Eduardo sentía que el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Es tu hija, Eduardo. No eres su padre biológico». Las palabras cayeron como una bomba. La confusión se apoderó de Eduardo. «Eso no puede ser. La adoptamos, ¿verdad? Ella es de nuestra familia». Pero ya no podía sostener la verdad en su mente. Y entonces sucedió. Un estruendo, el sonido de una explosión ciega, llenó la sala. Una nube de humo negro y espeso envolvió todo. Los gritos se transformaron en un caos ensordecedor. En medio de la nube, una figura familiar apareció. Era su madre. «¡Eduardo!», gritó, su rostro asustado, mientras el pánico se desataba. Eduardo, aturdido, no podía creer lo que veía. «¡Necesito que me escuches! No eres quien crees que eres. Lucía es parte de algo que nunca entendiste». El aire se hizo pesado, y Eduardo sintió cómo el suelo se desvanecía. «¿De qué hablas?», preguntó, confuso, mientras el rostro de su madre se llenaba de terror. «No hay tiempo. Ellos vienen por ella. Vienen por ti. Tú eres el legado de lo que creamos». Lucía, o Beatriz, como realmente era, miraba con ojos brillosos de confusión. Eduardo la veía a ella y luego a su madre. Cada palabra era un golpe en su pecho. «¡No! ¡No puede ser!», gritó. ¿Qué relación compartían? Las raíces de su vida comenzaban a desmoronarse y el caos reinaba a su alrededor. Los hombres enmascarados comenzaron a avanzar, su intención clara y amenazante. El hombre con la cicatriz se interpuso entre ellos y Lucía. La eligieron a ella. «Ella es la atadura entre los mundos. Tienen que escapar». Eduardo miró a su madre,
Destellos de recuerdos llamaban su atención. La verdad tiene que salir. La familia es todo. Las palabras fluyeron, y Edu estaban seguros de que lo que aquella escena significaba iba más allá de la imaginación. Antes de que pudiera reaccionar, una de las figuras encapuchadas alzó una pistola y disparó al aire. ¡No! ¡Deténganse!, gritó Eduardo, sus manos temblorosas alargándose hacia su madre. Pero era demasiado tarde. La bala rebotó en la pared y un fragmento voló, impactando en el hombro de su madre. Un grito desgarrador llenó el aire. Eduardo se quedó helado. ¡Mamá! ¡La figura caía! En medio del caos, la realidad de su vida se desmoronaba. Todo lo que creía, la manera en que había vivido, se desvaneció y se redujo a escombros. La noche apenas comenzaba y el destino de todos estaba en juego. Su madre, su familia, todo amenazado por los secretos que nunca pensó que serían reales. Con el corazón en llamas y la verdad ahora más oscura que la noche, supo que nada sería como antes. Las sombras de su pasado volvían a reclamar lo que les pertenecía, y Eduardo se hallaba en un punto crítico. ¿Qué haría ahora que los secretos revelados amenazaban no solo su vida, sino la vida de la única luz que le quedaba? La atmósfera se volvió explosiva. Eduardo, paralizado por la imagen de su madre herida, sintió cómo su mundo se desmoronaba. El sonido de balas y gritos los rodeaba, mientras él se enfrentaba a la verdad desgarradora de su vida. ¡Mamá! ¡No! La desesperación se hizo un nudo en su garganta, un eco de la angustia que había sentido toda su vida. El hombre con la cicatriz, entre la confusión y el caos, trató de mantener la calma. Eduardo, tenemos que sacar a Lucía de aquí. Ella es más importante de lo que piensas. Las palabras resonaron como un tambor, un llamado a la acción, pero el estruendo de la lucha se intensificó. La violencia crecía a su alrededor. ¿Por qué?, Eduardo gritó al hombre. ¿Por qué todo esto? Pero no había tiempo para respuestas. Justo cuando la última pregunta se escapaba de sus labios, un destello de luz iluminó el pasillo oscuro. Era un grupo de mujeres, fuertes y decididas, con mirada firme. Eran amigas de su madre, guerreras que habían venido a ayudar. «Eduardo, ven con nosotras», gritaron. Ellas formaron un escudo con sus cuerpos, un espectáculo de valentía que despejaba el camino. Lucía, o Beatriz, seguía ahí, atemorizada, temblorosa. «Ven aquí, cariño», la llamó una de las mujeres. Eduardo sintió que el tiempo se congelaba, pero su corazón palpitaba con fuerza. «Mamá, ¿estás bien?», susurró mientras corría a su lado. Sus manos temblaban. El horror de la escena seguía girando a su alrededor. De repente, miró a su madre, quien respiraba con dificultad, pero seguía ahí, luchando. «No puedo dejar que se la lleven», pensó, una determinación visceral llenando su pecho. La figura encapuchada que había disparado se acercaba. Entonces el hombre con la cicatriz se interpuso. «No puedes llevártela. Ella es parte de nosotros». La tensión se intensificó. La decisión de Eduardo se dibujaba en su rostro. Podía sentir el peso de sus decisiones. Esta era la última oportunidad de salvar a Lucía. Con un grito, Eduardo empujó a las mujeres del camino y se plantó frente a frente con el enemigo. «¡No la toques!». La sala estalló en un revoloteo de sonidos, gritos, pasos, el eco de vidas en juego. Los policías, que hasta ahora habían sido observadores, estaban listos para intervenir.
Era un momento decisivo. Una luz brilló en sus cabezas, y Eduardo supo que la verdad finalmente se dejaba ver. La conexión que tenía con Lucía era más alta de lo que imaginaba, tejida a través de secretos y dolor. Al estallar un nuevo conflicto, se dio cuenta de que no había retorno. ¡Síganme!, gritó. La respuesta fue inmediata. Todas las mujeres avanzaron junto a él, el hombre con la cicatriz al lado, flanqueando el camino. En un instante, la confusión se convirtió en una chispa de esperanza. Eduardo se sintió ligero, como si pudiera volver a empezar, para finalmente dejar atrás el peso de sus secretos. La sala parecía iluminarse. Una sensación de triunfo envolvía su pecho. Pero antes de que pudiera reaccionar, el sonido de un disparo atravesó el aire. Todos se congelaron. Eduardo se volvió, sintiendo que su corazón latía fuera de control. Todo se volvió distante. ¡Lucía!, gritó, extendiendo la mano hacia ella. El disparo no había impactado. El silencio mezclado con el caos era pesado. Lucía miraba con ojos grandes, y él, con la vida en juego, comprendió que su historia no terminaba aquí. Un eco rugiente de promesas y redención envolvía el ambiente. Era un instante que prometía un nuevo comienzo, una nueva vida. ¡Salgan! ¡Salgan ahora! La voz del hombre con la cicatriz resonó, impulsando a todos hacia la salida. Se apretaron, dejando atrás la maraña de secretos. Eduardo sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Abajo, el mundo esperaba, lleno de desafíos. Pero en ese momento tenía lo más importante: a Lucía, a su familia. Y entonces, mientras cruzaban la puerta, una luz brillante los envolvió. Un nuevo amanecer. Todo pudo cambiar de nuevo. Pero la pregunta quedó flotando. ¿Y si el pasado vuelve a por ellos? A medida que se alejaban, el eco de sus vidas resonó detrás de ellos, cada paso resonando en el futuro incierto. Antes de que la historia se detuviera, necesitas suscribirte ahora. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que sigamos trayendo estas historias exclusivas. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos. Inunda la sección de comentarios.